bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z y pues les doy la acostumbrada bienvenida a esta emisión de este podcast, que ahora es el episodio 230 de Poco Común, y donde hablaré de tecnología, pero muy geek, un tema bien geek, bien otaku de hecho, y de un momento de historia que muchos a lo mejor no tienen idea de cómo eran las cosas entonces, así que va a estar interesante. Vamos al audio de intro y empecemos. Y entonces, pues este sí es el episodio 230, donde hablaré más que nada de una pieza de software con la que solía jugar e interactuar, y que traía varios detalles curiosos, pero que fue muy de nicho de esa época, y que ya actualmente ya son contadas las personas que recuerdan ese peculiar software que llegué a usar y que tienen que ver mucho con anime. Bueno, empecemos primero ubicándonos en qué época fue esto, en qué época salió este software. Bueno, este software del que les voy a hablar se llama, nuevamente llamábamos con el nombre genérico de Kiss, pero ese nombre de Kiss no viene de besos, sino de un nombre japonés que se llama Kisekai. Kisekai, que pues se refiere a cierto tipo de muñecas, y pues era la abreviatura entonces Kiss de esas muñecas Kisekai. Pero bueno, empecemos hablando con que pues este software estuvo disponible más o menos entre el 95, 97, 98, 96, 97, 98, en estos años, cuando apenas pues iban a sacar el Windows 95, que cambiaría el formato en que usábamos Windows en las computadoras, y cuando empezaban ya a evolucionar las computadoras de venderte pues un equipo ya ensamblado con piezas que no podías, o que gente muy especializada solo podía cambiar, a computadoras ya modulares como actualmente las conocemos, donde pues puedes intercambiar tarjetas, actualizarlas, cambiarle el procesador y todo ese rollo que actualmente ya es normal en una computadora de escritorio. Obviamente las laptops pues es otro caso aparte. Bueno, el chiste es que era en esa época. También recordemos que en esta época es cuando ya se empezaba a poco a poco a masificar el uso del internet, cuando ya se había liberado el uso del internet, y poco a poco empezábamos a tener acceso a él, aún muy poca gente, no tanta gente. Y pues yo tuve la fortuna de entrar ya en estas épocas en internet, porque mi hermano pues era muy clavado en tecnologías de la información, en IT. De hecho, él llegó a trabajar para un proveedor de internet por un tiempo, de los primeros proveedores de internet de esa época. Llegó a trabajar para ellos, entonces pues adquirió ahí conocimientos, y pues también por su lado, de hecho gracias a él es que yo aprendí a ensamblar computadoras y pues a configurarlas y todo ese rollo. Pero también gracias a él es que tuvimos desde años tempranos acceso a internet, porque resulta que la universidad en la que
estaba estudiando, pues ya tenía acceso a internet, y de como los primeros accesos a internet, también tenía un servicio de internet tipo dial-up, o sea, de marcado telefónico. Entonces podíamos acceder a internet por medio de la universidad, hablando así que conectándose remotamente por teléfono al servidor de la universidad y teniendo pues acceso pues prácticamente ilimitado a internet. Aparte de que en la propia universidad también pues en su centro de cómputo ya había un grupo de computadoras que también tenían acceso a internet. Digo, eso pocos años después, cuando yo entré a la universidad. Bueno, el chiste es que con este acceso temprano del internet, pues pude tener acceso a las primeras páginas de internet y pues bases de datos y todo esto. Recordemos que en esa época, ¿qué navegadores se usaba? Pues el Netscape Explorer era el principal. Mosaic fue la base, aunque casi no lo usé, en el que se basaron los navegadores siguientes, que fue Netscape y el Internet Explorer de Microsoft. Desde un principio el Internet Explorer era un tanto quisquilloso porque requería o exigía a los sitios web que se programaban con cierto formato HTML las páginas. Entonces había páginas que no desplegaba bien el Internet Explorer, aparte de que tenía sus detalles, como que no cuando le dabas un refresh, refrescabas una página, en vez de volver a descargar la página, no, lo que hacía era que volvía a cargar lo que tenía guardado en el disco duro de la página. Entonces pues eso lo hacía muy impráctico, muy roto, sobre todo considerando que el internet de ese entonces pues era muy lento. Nuevamente las páginas sí tardaban algunos minutos o por muy rápido segundos, unos, no sé, 10, si era rápido eran 10 segundos, si era más lento te tardabas como 2 minutos en cargar un sitio web. Entonces si tenías problemas a la hora de cargar el sitio web, pues era un relajo pues terminar de cargar un sitio web. Bueno, esto era a lo que nos enfrentábamos. Y como dije, mi hermano consiguió acceso telefónico de internet por medio de la universidad. Es así como pues desde mi casa podía acceder a internet con un modem que también consiguió mi hermano, y pues ya con la computadora que teníamos en casa. Entonces pues ya desde entonces tenía acceso a internet y a las primeras páginas de internet. Y entonces pues había todo eso, estaba todo, pues como saben, internet, todo un acceso de recursos, de información, y entonces pues era todo un portal, y pues era todo fascinante el que pudieras conectarte ya en ese entonces pues a sitios alrededor del mundo que te proveyeran con la información o con los archivos que tú buscabas. Bueno, pues ya teniendo pues este acceso, también recordemos que pues en este entonces no existía Google. Google tardaría unos 6-7 años en abrirse y sobre todo en popularizarse, porque yo me acuerdo que hasta principios de los 2000 es que me enteré de la existencia de Google y empecé a usarlo. Pero antes de eso, pues ¿qué usábamos? Pues unos directorios, portales de internet, que lo que hacían pues era
recopilar, hacer una base de datos donde registraban pues muchas páginas clasificándolas en categorías. Entonces brincabas de categoría en categoría para encontrar el tipo de página que buscabas. También tenían un pseudo buscador que lo único que hacía era que buscaba dentro de su propia página, abrió base de datos de este portal de internet, tipo de páginas que siguieran el criterio que yo estaba buscando, el tema o que coincidieran con la palabra que yo buscaba. Y pues es cuando tuvimos la gran boom de páginas como Yahoo, sobre todo, Lycos, Webcrawler, Altavista, todos estos directorios que no eran en sí buscadores de internet. Entonces pues estaba limitado a lo que tenían a las páginas que tenían registradas estos sitios. No buscaban en todo internet el tipo de página o de información que tú buscabas, y pues a partir de esas limitada cantidad de páginas de cada tema que encontrabas, te metías a esas páginas y regularmente estas páginas tenían una sección de links, de vínculos, de enlaces, que lo que hacía pues era te compartían la dirección o te redireccionaban perdón, a otros sitios web que ellos no conocían y que muy probablemente no estaban registrados en estos directorios de internet. Entonces es así como ibas brincando de sitio en sitio, cada vez yéndote a sitios menos conocidos y con recursos o información menos difundidos. Porque pues bien saben que, por ejemplo, si buscabas imágenes de alguna serie de anime, que era lo que yo hacía más que nada, nuevamente, y eso sigue siendo una verdad actualmente, hay ciertas imágenes de las series que son ampliamente difundidas en muchos sitios, y cuando buscas terminas encontrando casi las mismas imágenes en diferentes sitios, cierta cantidad de imágenes, no sé, unas 10, 15 imágenes que en todos lados las encontrabas, pero luego había imágenes menos conocidas que encontrabas en sitios menos conocidos. Y pues en estas búsquedas de internet también pues había sitios donde compartían software. La mayoría de software que se compartía pues obviamente eran archivos pequeños, pues tardaba mucho la descarga de cada archivo. Entonces ahí era también cuando se popularizó lo de los videojuegos en shareware, los demos o shareware de juegos, donde te podías descargar como versiones demo de muchos juegos, versiones obviamente gratuitas de demostración, y pues así es como llegas a conocer muchos juegos. Y también pues había mucho software muy útil, gestores de descarga, reproductores de música y muchas otras cosas que los ponían en internet de forma de prueba o gratuita. Más que nada de prueba, porque en ese entonces no había tanto el concepto de software gratuito. Entonces pues descargabas ese software de prueba que lo seguías probando indefinidamente. Bueno, entre esto pues también obviamente había software desarrollado por aficionados. Es así que llegamos a los sitios de Kiss o Kiseka. Estos sitios pues los llegué a encontrar debido pues a esta conexión que tenía este software con el anime.
Yo me metía a directorios y sitios sobre anime y el principal directorio de anime es entonces Anime Web Turnpike. Entre sus varias páginas de internet y secciones tenía una de Kiss, de Kisekai. Entonces dije, ¿qué es eso? Y pues empecé a meterme y pues descubrí esto. ¿Qué es el Kiss o Kisekai? Bueno, pues este software reproduce pues lo que eran esas viejas clásicas muñequitas de papel, estas que se recortan, que vienen impresas en una hoja, la recortas la muñequita y viene acompañada con ropa que también recortabas. Esta ropa la recortabas, o sea, la muñequita venía en ropa interior, recortabas tú la ropa esta y pues era una forma de jugar con esas muñecas para cambiarle la ropa, todo de papel. Entonces tenían unas pestañitas que se agarraban a la muñeca y pues así le ponías diferentes prendas encima de la muñeca de papel. Las diferentes prendas que venían impresas en esta misma hoja. Entonces ese concepto presentaba el software Kisekai o Kiss, como se haría, donde era una plataforma que manejaba pues layers, en este caso layers de imágenes, o sea, capas de imágenes. Entonces tú en primera, para descargar una muñeca Kisekai o Kiss, descargabas un archivo con extensión LZH. Y pues suena bien raro, ¿no? Esta extensión. Pues resulta que esta extensión LZH era un archivo comprimido, un formato de compresión que se manejaba en Japón. Entonces, pues sí, era bastante raro, pero pues era como fueron distribuyendo estas muñecas Kisekai. De hecho, el propio software reconocía estos archivos comprimidos con esta extensión LZH. Y de hecho, pues era así que era un poquito difícil encontrar software que descomprimiera estos archivos directamente. El software que usabas nuevamente abría directamente los archivos comprimidos en esta extensión LZH. Bueno, el chiste es que pues estos archivos pues contenían todas las imágenes de la muñequita. Esto quiere decir que contenían una imagen de fondo, otra imagen de la propia muñeca y varias imágenes pues de artículos y ropa que le ponías a la muñeca. Obviamente pues esto también tenía que ver con que pues uno también buscaba contenido ecchi o hentai, o sea, contenido para adultos, anime con contenido sexoso y todo eso. Y pues ya ven que también existe el fan art donde pues agarran personajes famosos y los ponen en situaciones sexosas. Bueno, ahí es donde va el lado creepy. Pues obviamente esa era mi interés. Ahí sí no lo disimulo. Y pues sí, soy honesto. Yo descargaba esas muñecas principalmente por el contenido ecchi, por el contenido hentai. ¿Por qué? Porque obviamente había muñequitas desde un principio. Las muñecas Kiss estuvieron basadas en personajes de anime. Ya eventualmente empezaron a meter personajes de otros índoles, de videojuegos, de cartoons y de otras cosas, pero la gran mayoría del material que desde un principio existió era de personajes de anime. Esto es que obtenías una muñequita Kiss de algún personaje como Sailor Moon
como los de Ranma, como de Slayers, de ¿qué otras series había? De Dragon Ball, ay, bueno, ahorita no me acuerdo, así que no menciono muchas, pero bueno, de Tenchi Muyo y muchas otras series de anime de ese entonces. Y pues tenías a los personajes que podías obviamente desvestir a las propias chicas y cambiarles atuendos a veces simplemente que pues visualizabas a ese personaje con ropa que habías visto en algún episodio de la serie, o ropa que incluso a veces inventaban para ver qué tal se veía con esos atuendos. Entonces pues ese era el meollo del asunto, pues vestir y desvestir a estas chicas de anime en este software que era pues el KISS o Kisekai. Y así pues descargabas con cada archivo comprimido pues un personaje de anime, los abrías y pues te ponías ahí a manipular la muñequita, poniéndole, quitándole ropa y demás cosas. Bueno, esto era básicamente la diversión de ese software. El software poco a poco fue evolucionando, y primero algo que descubrimos muchos desde un principio es que al parecer tenía como que un candado, los layers, las imágenes, para que estuvieran bloqueadas, que no pudieras moverlas alrededor del área donde las manipulabas. Pero la gran mayoría de muñecas desde un principio no quedaban bloqueadas indefinidamente, sino que tenían como una cantidad de clics que le podías dar al personaje y ibas bajando como que un contador que iba decreciendo y iba y al llegar a cero, este contador te permitía que movieras ese elemento de imagen que estaba bloqueado para no moverlo. ¿Qué elementos nuevamente solíamos mover y que ahí estamos como locos dándole clic? Pues que la muñequita se pudiera mover, en sí la propia muñeca, o también en muchos casos bloqueaban, así que entre comillas, la ropa interior, el bra, las panties y cosas así del personaje. Pero digo entre comillas bloqueaban porque nuevamente le ponían, no sé, 50 clics, pum 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 pum, y ya desbloqueabas la prenda, a diferencia de la muñeca que eran como 1000 o algo así clics, que obviamente pues era deliberado para que no a la primera le quitara la ropa, sino que fuera como algo oculto que podías quitarle. Y pues así encontrabas varios personajes, no digo que todos, pero muchos personajes tenían esta función de que pues podías también quitarle la ropa interior y dejarlas completamente desnudas. Entonces otro elemento ahí, gente ahí pervertidón de ese software. Eventualmente este software fue evolucionando, le fueron agregando más características y sacaron como una versión posterior que se llamó FX y un software llamado PlayFX que era compatible con esta nueva versión de muñecas Kiss. ¿Qué tenían de diferente? Pues que FX, el formato FX ya permitía que las muñecas tuvieran animación y otras secuencias que podían programar. Entonces pues ya había muñecas que reaccionaban a tus clics dependiendo de dónde tocaras. Tenían alguna reacción los personajes y le agregaban algunos artículos, juguetes sexuales o cosas así que también se podían hacer, pero también algunos divertidos, donde por ejemplo había varios FX de Ranma
donde entre los objetos que había una cubeta con agua o una tetera, entonces podías convertir a Ranma en hombre o en mujer, y eso era curioso. O así varios personajes que tenían algún elemento de interactividad, y personajes cada vez más detallados con más accesorios. Y pues de hecho existió una página que fue como la mayor base de datos de muñecas Kiss, que se llamaba, creo que todavía existe, todavía está ahí abandonada, pero todavía está ahí, que se llamaba la página The Great Kiss Page, que era pues un sitio web donde tenían almacenadas las muñecas Kiss. Obviamente, como estaban comprimidos, pues no pesaban mucho los archivos LZH. Entonces, y solo cuando empezaban a tener más cosas pesaban un poco más, pero aún así no pesaban tanto como para no costarte trabajo descargar las muñecas Kiss. Y así es como pues existió este software de nicho, un tanto pervertido. Las muñecas Kiss o Kiseka, pues a mediados, en la segunda mitad más que nada de los 90s, y pues que con el cual podías interactuar con estas muñecas Kiss. Obviamente era un concepto muy simple, muy básico, y pues hace que te divertías por un rato, satisfacías tu curiosidad pervertida, y pues nada más hace que por ratitos te divertía. Obviamente a final de cuentas no era tan divertido a la larga estar usando este software, porque pues ya te aburrías de los personajes. Y pues ya con la evolución de pues las computadoras, del internet y demás cosas, pues ya este software empezó a perder interés de los usuarios, y pues ya, aunque seguían todavía sacando muñecas Kiss hasta principios de los 2000, pues ya prácticamente ya no había mucho interés por ellas, y poco a poco pues empezamos a perder el interés muchos en esto de Kiss. Y de repente a veces me acordaba que tenía esto y volví a visitar este software, pero ya nada más por ratitos. Pero pues ya es algo que a final de cuentas fue una moda. Y peor aún porque esta página que les mencionaba, la de The Great Kiss Page, en un principio pues así que te compartían todo lo que tenían de muñecas Kiss, pero como solía pasar como muchos sitios a principios del internet, pues buscaban obviamente también ellos tener alguna ganancia. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a cobrar como por contenido premium, de que ciertas muñecas estaban bloqueadas y no podías descargarlas si no pagabas membresía especial o algo así para poder descargarlas. Pero pues también eso era un tanto mañoso. ¿Por qué? Porque recordemos que a final de cuentas las muñecas Kiss eran creadas por aficionados. O sea, no era contenido que alguna compañía estuviera desarrollando, sino eran pues aficionados que cada quien desarrollaba sus muñecas Kiss, y así podías tener muñecas Kiss bien chafas y feas, mal hechas y todo eso, con muñecas Kiss muy detalladas, con un chorro de accesorios e interactividad. Y a final de cuentas, como era software, era contenido creado por aficionados, pues estos mañosos de esta página estaban cobrando por contenido que no les pertenecía. Entonces también por ese lado. Y ya las últimas veces que recuerdo haber buscado muñecas Kiss, fue que pues llegué a descubrir
que muchas muñecas Kiss fueron creadas por japoneses y que podías buscar las páginas directamente en las páginas en japonés, donde de los creadores de estas muñecas Kiss, y ahí era donde luego llegabas a encontrar algunas muñecas que nunca habías visto. Entonces de ahí se explica precisamente el nombre y el formato de compresión, porque originalmente pues estas muñecas fueron creadas por aficionados japoneses y pues se difundió en la comunidad de fans de anime en Occidente. Entonces pues a final de cuentas mucho de lo que creaban ahí en Japón se empezó a dar a conocer en Occidente, afuera de Japón, gracias al internet. Así supimos de muchas series de anime que no salían de Japón, muchos videojuegos que no salían de Japón, y que por medio de internet podíamos obtener algo de ese contenido que era exclusivo de Japón. Como que internet fue pues nuestra puerta a conocer muchas cosas de Japón. Y también hay que mencionar que en esos primeros años de internet pues todavía todo el mundo como que estaba empezando a entender de qué se trataba en internet. El usuario pues general de computadora pues era todavía no entendía lo suficiente cómo funcionaban las computadoras y mucho menos el internet. Entonces pues todavía había muchas cosas que estaban fuera de control de pues el usuario final, de los usuarios, del público en general, contenido de internet y cómo se producía y cómo se presentaba. Como que en esos años estaba mucho en control pues de la comunidad más nerd, más geek, que conocía de programación y de computadoras, de IT en general, de tecnologías de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que pues por lo mismo pues había pues campo libre en internet, que no había restricciones, no había supervisión del internet, del contenido de internet, casi no había, o sea había, pero muy limitada la restricción del contenido de internet, y era muy fácil sabiendo moverte entre links y entre páginas de internet, era muy fácil terminar metiéndote a páginas con contenido a veces turbio, a la deep web, a contenido pues muy cuestionable, y pues contenido de todo tipo que pues actualmente estaría súper censurable, que luego lo bloquearían y tirarían el sitio. Había pues fácil acceso a todo este material, todo este contenido, que porque pues no había tantas restricciones ni tanta supervisión ni leyes siquiera para regular el internet, y era algo de lo que mucha gente se enorgullecía de internet, de que era un espacio libre de libre conversación, de libre discurso y de libre contenido. Pero también obviamente se prestaba a que cualquiera publicara cualquier cosa, por turbia que fuera, por cuestionable, por ilegal que fuera. Pero pues también no había censura por lo mismo. Así que tenía sus lados buenos y sus lados malos, pues esta libertad que existía en ese entonces en internet. Entonces nada más para que se dé una idea. Bueno, pues ya con esto pues ya voy cerrando este episodio, donde pues más que nada quería hablar un poco de este software, de las muñecas Kiss, que pues de repente me vino a la memoria todo esto, y que pues es algo que ha quedado en el olvido, que fue una moda pasajera y muy 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 de nicho,
que solo los que estamos muy metidos en internet y en anime llegamos a conocer esas muñecas Kiss, porque también la comunidad en general de anime, no mucha gente de los aficionados de anime conocieron este software. Solo algunos que estábamos, que desde tempranos años tuvimos acceso a internet, pudimos conocer pues este software. Y un poco pues también conectado pues todo el panorama de cómo era el internet en estos primeros años de su existencia. Bueno, pues vamos cerrando entonces y vamos al audio de cierre para ir con las despedidas. Bueno, pues este ha sido el episodio 230 de Poco Común. Espero que les haya sido de su agrado, que haya sido interesante, una cápsula, una remembranza en el tiempo y una pieza de información e historia perdida de entre muchas de las cosas que existieron en internet y que pues prácticamente han caído en el olvido debido a que pues mucho de contenido de internet de ese entonces era muy de nicho y muy de estar buscándole mucho en internet. Bueno, pues gracias por haber streameado, descargado, pues escuchado este audio. Y pues les recuerdo que el audio de este podcast lo pueden encontrar en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. La versión de audio se publica los martes en la noche para que lo tengan en cuenta y pues lo escuchen. También pues les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode, que se encuentran en Facebook. Busquen así como La Podcastería y Encode en Facebook y van a encontrar este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También pues les recuerdo que este podcast también tiene su versión en vídeo y ese se publica los sábados en la noche. Se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y van a encontrar la versión en vídeo de este podcast. Les recuerdo mis redes sociales, que pues me encuentran en Facebook como SourceDZ y en Discord también como SourceDZ. También pues debe recordarles que tengo mis streams, mis transmisiones en vivo en Twitch. Mi canal de Twitch es SourceRZ, pero escrito solo con una letra Z al final. Sorcerers en Twitch, así es como me encuentran. Y pues mis transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, pues donde me pongo a jugar videojuegos y donde también pues podemos tener una plática más en directo y en vivo si entran pues a la transmisión. Y por último pues dar agradecimiento como de costumbre a los que dejaron sus likes en el podcast anterior, en el episodio anterior. En este caso en Evox, a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz y a la gente de Life Anime Podcast. Muchas gracias por sus likes. En el episodio anterior, que fue sobre críticas de anime de otoño 2023, donde hablé pues de las series de anime de esta temporada que dejé de ver y que pues les expongo las razones de por qué esas series no me interesaron o no me gustaron. Y bueno, pues ya con esto pues vamos cerrando entonces este episodio de este podcast. Gracias por haberlo escuchado y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.